La paz del Señor, muy buenos días, querida alma contemplativa, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a sábado, día de María, 28 de enero. Es la memoria de Santo Tomás de Aquino. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Quiero reflexionar hoy con vosotros un poquito sobre el tema de la educación. Porque celebrar la memoria de Santo Tomás de Aquino necesariamente nos remite al importantísimo tema de la educación. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio. En aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Jesús les dice: vamos a la otra orilla, y entonces realizan una travesía en barca hasta la otra orilla. Pero aquella travesía se convierte en toda una experiencia de Jesús para ellos. Una profunda experiencia de Jesús. Jesús se dedicó incansablemente a educar a los 12. Es una de las tareas a las que más empeño dedicó Jesús durante su vida pública: educar a los 12. Y aquel día, aquella experiencia de la tempestad calmada, es un profundo acto de Jesús para educar a los discípulos. Vamos a hablar un poco sobre la educación, porque hoy es 28 de enero, fiesta de Santo Tomás de Aquino, y es un día muy propicio para hablar sobre la educación, que es un tema importantísimo para la Iglesia.
Lo primero que os quiero decir es que para la Iglesia, Santo Tomás de Aquino es una referencia importantísima a la hora de educar. ¿Qué es educar? Vamos a ver qué definición nos da el diccionario sobre educar. Educar, del latín educare o también educere, puede provenir de los dos términos latinos. Significa dirigir, encaminar, doctrinar, es decir, enseñar una doctrina. Significa también desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Creo que esta definición de educar carece de un aspecto importante. Educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales y también espirituales, que no lo dice el diccionario, pero es que también es muy importante educar el espíritu. Pero bueno, el diccionario lamentablemente no lo dice. Eso es educar. Santo Tomás de Aquino, en la mente de la Iglesia, es una referencia muy importante para la educación en la Iglesia. Vamos a leer el número 10 de el documento Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II, que es una declaración, tiene el rango de declaración. Dice así el número 10. La Iglesia presta igualmente atención con sumo cuidado a las escuelas superiores, sobre todo las universidades y facultades. Es decir, para la Iglesia son muy importantes las universidades y facultades. Más aún, en aquellas universidades y facultades que dependen de ella, de la Iglesia, tiende por sistema a que se cultive cada disciplina según sus propios principios, su propio método y la libertad propia de la investigación científica. Es decir, que no porque sea una universidad de la Iglesia ya no se puede estudiar nada más que la fe, o desde el punto de vista de la fe. No, cada disciplina hay que estudiarla según su método propio. Muy bien. De modo que cada vez se alcance una comprensión más profunda de las mismas, de las diferentes disciplinas, y, considerando con mucha atención los nuevos problemas y las investigaciones del progreso contemporáneo, es decir, que el estudio esté actualizado, que no se quede en el pasado, se perciba con mayor profundidad cómo la fe y la razón convergen en una sola verdad, siguiendo las huellas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Es decir, que a la hora de estudiar,
la armonía entre la fe y la razón, hay que tener en cuenta sobre todo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. De modo que se realice ciertamente la presencia pública, estable y universal del pensamiento cristiano. Es decir, que el pensamiento cristiano esté presente en nuestra sociedad, en todo intento de promover una cultura superior, es decir, que en la cultura universitaria esté presente el pensamiento cristiano. Y los alumnos de estos institutos, de las universidades y facultades, se formen como hombres que destaquen por su doctrina, es decir, que en las universidades cristianas, católicas, se formen hombres que destaquen por su doctrina, preparados para desempeñar las funciones más importantes en la sociedad y testigos de la fe en el mundo. Hoy en día hay pocos testigos de la fe en el mundo, porque el mundo les acalla. El mundo les aparta a aquellos que son coherentes con su fe. Porque pensadores cristianos hay, pero el mundo sistemáticamente les acalla. No obstante, la Iglesia tiene que seguir esforzándose mucho para que la cultura universitaria esté impregnada del pensamiento cristiano. Y hemos visto cómo dice el Concilio Vaticano II que en este estudio universitario tiene que estar muy presente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y en el decreto Optatanto Cius sobre la formación sacerdotal dice, no lo voy a leer todo, aunque me encantaría leer todo lo que habla sobre el estudio de la teología, que es interesantísimo. Pero voy a leer solo lo siguiente. Los alumnos, para iluminar lo más posible los misterios de la salvación, han de aprender a profundizarlos y a descubrir sus conexiones por medio de la especulación, teniendo a Santo Tomás por maestro. Es decir, un maestro privilegiado en el estudio de la teología para los sacerdotes tiene que ser Santo Tomás de Aquino. Enseñanza del Concilio Vaticano II. Si quieres conocer a Santo Tomás de Aquino, tienes dos caminos. Uno, leer a Santo Tomás. Yo te recomiendo mucho que leas a Santo Tomás, pero no es sencillo leerle. Y otro, leer el catecismo. Porque si tú lees el catecismo, estás en concordancia con el pensamiento de Santo Tomás, porque el catecismo está impregnado del pensamiento de Santo Tomás. Le cita el catecismo
unas 60 veces a Santo Tomás de Aquino. ¿Quiénes son los principales educadores de la sociedad? Pues los padres. Número 2223 del Catecismo. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Pero los principales educadores tienen que ser los sacerdotes. Queridos hermanos sacerdotes, nosotros tenemos que ser los principales educadores de la sociedad. No nos cansemos de enseñar. A nosotros se nos ha dado la misión de enseñar al mundo. Enseñemos incansablemente la verdad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga. Muy feliz sábado.